Mi historia comienza hace 5 años, cuando me divorcié de mi exmarido, Manuel. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de mentiras y manipulaciones por su parte. Durante nuestro matrimonio, él insistió en que dejara mi trabajo para dedicarme al hogar. No necesitas trabajar, yo me encargo de todo, me decía una y otra vez. Y como una tonta, le creí. Confié en que él cuidaría de mí, que siempre tendría un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Pero cuando nos divorciamos, me di cuenta de que toda esa seguridad era una ilusión. Manuel hizo todo lo posible para dejarme sin un centavo. En el acuerdo de divorcio, logró que el juez le diera la ventaja. Me dejó sin pensión, sin ahorros y sin un lugar donde vivir. Todo lo que tenía eran mis pocas pertenencias personales y una deuda que nunca supe que existía. Manuel había pedido préstamos a mi nombre sin que yo lo supiera, y ahora yo era la responsable de pagarlos. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Mis padres ya eran mayores y no podían ayudarme mucho. Además, me daba vergüenza admitir que había sido tan ingenua. Mis amigas me apoyaron emocionalmente, pero no podían resolver mi situación financiera. Me vi obligada a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar, sin importar lo degradante o mal pagado que fuera. Limpié casas, trabajé como cajera en una tienda de conveniencia y hasta vendí dulces en la calle. Me sentía humillada, pero no tenía otra opción. Fue en medio de esa desesperación cuando conocí a un viejo amigo de la universidad, Rodrigo. No lo había visto en años, pero nos encontramos por casualidad en la tienda donde trabajaba. Rodrigo siempre había sido un tipo listo, y después de platicar un poco, me contó que había comenzado su propio negocio de tecnología. Me ofreció un trabajo en su empresa, no como un acto de caridad, sino porque sabía que yo tenía el potencial para ayudarlo a crecer. Acepté la oferta de inmediato, aunque al principio no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Rodrigo me capacitó y, con el tiempo, empecé a manejar las finanzas de la empresa. Resultó que tenía un talento natural para los números, algo que nunca había explorado antes. A medida que la compañía crecía, también lo hacía mi salario. Rodrigo y yo nos convertimos en socios, y lo que empezó como un pequeño emprendimiento tecnológico se transformó en una empresa multimillonaria. En menos de 3 años, mi vida dio un giro de 180 grados. Pasé de no tener donde caerme muerta, a convertirme en una mujer rica e independiente. Compré una casa grande, un coche de lujo, y me di el gusto de viajar por el mundo. Pero, sobre todo, disfruté de la libertad de no depender de nadie más, especialmente de Manuel. Sabía que mi éxito eventualmente llegaría a sus oídos. No soy del tipo que presume, pero no pude resistir la tentación de hacer públicas algunas de mis victorias en las redes sociales. No pasó mucho tiempo antes de que Manuel comenzara a intentar contactarme. Al principio, ignoré sus mensajes, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a él. Manuel había arruinado mi vida, pero yo había logrado recuperarme y prosperar sin su ayuda. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que haría si alguna vez volvíamos a cruzar caminos. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero la idea de verlo arrastrándose ante mí era tentadora, especialmente después de todo lo que me hizo pasar. Y así, con esta nueva realidad en la que vivía, estaba lista para lo que fuera que viniera después. Porque si algo había aprendido en esos años difíciles, era que el éxito es la mejor venganza. Un día, mientras revisaba los correos electrónicos de la empresa, me encontré con un mensaje inesperado. Era de Manuel. Al principio, pensé que era un error, pero al abrirlo, me di cuenta de que era muy real. El tono del correo era desesperado, algo que nunca había imaginado leer de él. Manuel, el hombre que me había dejado sin un centavo, ahora me estaba pidiendo ayuda. Resulta que había perdido todo por malas inversiones, y se encontraba al borde de la ruina total. En su correo, Manuel me contaba cómo había intentado invertir en criptomonedas y otras oportunidades de negocio que no habían salido bien. Había puesto todo lo que tenía y lo que no tenía, y ahora estaba enfrentando demandas, deudas y la posibilidad de perder su casa. Me pidió que lo ayudara, que por favor lo apoyara en estos momentos difíciles, apelando a los años que pasamos juntos y a los sacrificios que ambos habíamos hecho durante nuestro matrimonio. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Este era el mismo hombre que había hecho todo lo posible por arruinarme? ¿El mismo que me dejó sin nada y se aseguró de que yo no tuviera cómo levantarme?
¿Y ahora, esperaba que lo rescatara? Sentí una mezcla de rabia y satisfacción al leer sus palabras. La ironía de la situación era casi cómica. Manuel, que siempre se había creído invencible, ahora estaba en el lugar en el que él me había dejado. Decidí no responder de inmediato. Quería saborear el momento, disfrutar del poder que tenía sobre él. Ya no era la mujer desesperada y sin recursos que él había abandonado. Ahora, era yo quien tenía la ventaja. Durante los días siguientes, Manuel siguió enviándome mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Pasó de pedirme ayuda a prácticamente suplicarla. Me decía que había aprendido de sus errores, que sabía que había sido injusto conmigo y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendar el daño que me había causado. Sin embargo, no era tan fácil para mí. Recordaba con claridad los días en que no tenía dónde dormir, cuando apenas podía alimentarme. Recordaba las veces que lloré de impotencia, sintiéndome traicionada por el hombre en quien había confiado mi vida. Y ahora, él esperaba que yo olvidara todo eso y lo ayudara sin más. No contesté sus mensajes. Dejé que se retorciera en su desesperación, sabiendo que cada día que pasaba, su situación empeoraba. Mis amigas, que conocían la historia, me decían que lo ignorara, que no valía la pena. Pero había algo dentro de mí que quería ver hasta dónde llegaría Manuel, cuánto estaría dispuesto a humillarse por mi ayuda. Finalmente, después de semanas de silencio de mi parte, Manuel apareció en mi oficina. No sé cómo consiguió la dirección, pero ahí estaba, sentado en la recepción, esperando verme. Mi asistente, Carla, me avisó, y aunque mi primera reacción fue mandarlo a volar, decidí que era mejor enfrentar la situación. Cuando entró en mi despacho, pude ver en su rostro lo mucho que había cambiado. Manuel ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que recordaba. Estaba más delgado, con ojeras marcadas y el cabello visiblemente más canoso. Su expresión era la de alguien derrotado, alguien que había perdido todo y no sabía cómo recuperarse. Hola, Manuel, dije con la voz más neutral que pude. Hola, Laura, respondió, casi en un susurro. Nos quedamos en silencio por un momento, el ambiente cargado de tensión. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice, comenzó, mirando hacia el suelo. Fui un idiota, un imbécil, y lo sé. Pero no tengo a nadie más a quien acudir. He perdido todo, Laura. Necesito tu ayuda. Cada palabra que salía de su boca me daba una sensación de justicia, pero no me iba a dejar llevar por el momento. Manuel estaba exactamente donde yo había estado años atrás, pero a diferencia de él, yo tenía el control. Y en ese momento, decidí que no lo dejaría tan fácil. Manuel, me parece increíble que tengas la audacia de venir aquí y pedirme ayuda después de lo que hiciste. ¿Recuerdas cómo me dejaste?, le respondí, manteniendo la calma. Él asintió, su mirada fija en el suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Pero en lugar de sentir compasión, solo sentí más firmeza en mi decisión. Sabía que lo que diría a continuación sería devastador para él. La respuesta es no. No te voy a ayudar. No tengo ninguna obligación contigo, y sinceramente, después de lo que me hiciste pasar, no quiero tener nada que ver contigo. Espero que encuentres una solución a tus problemas, pero no será gracias a mí. Manuel levantó la mirada, sus ojos llenos de desesperación. No dijo nada, solo se quedó allí, paralizado, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, se levantó, murmuró un débil "lo entiendo" y salió de mi oficina sin mirar atrás. Sentí una mezcla de emociones, alivio, satisfacción, sobre todo, una liberación que llevaba años esperando. Manuel había buscado mi ayuda, y yo había tenido la fuerza para decirle que no. Sabía que su situación no mejoraría, pero eso ya no era mi problema. Yo había salido adelante, y eso era lo único que importaba. Días después de la visita de Manuel a mi oficina, recibí una invitación a un evento benéfico en el que participaban muchas de las figuras más prominentes de la ciudad. Era un evento exclusivo, al que solo asistían aquellos con dinero y poder. Por supuesto, acepté la invitación, sabiendo que era una excelente oportunidad para hacer contactos importantes y, ¿por qué no?, para disfrutar un poco de mi nueva vida. La noche del evento, me vestí con un elegante vestido negro de diseñador y me aseguré de que todo en mi apariencia reflejara el éxito que había logrado por mis propios medios.
Cuando llegué al lugar, un majestuoso salón en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, fui recibida con sonrisas y halagos. Todos querían hablar conmigo, saber cómo había logrado transformar mi vida y convertirme en una mujer tan poderosa. A lo largo de la noche, disfruté de las conversaciones, del vino caro y de la música en vivo que amenizaba el ambiente. Mientras conversaba con un grupo de empresarios, noté algo curioso. Varias personas a mi alrededor comenzaron a murmurar y a mirar hacia la entrada del salón. Me volví para ver qué era lo que llamaba tanto la atención, y lo que vi me dejó sorprendida. Manuel estaba allí. No tenía idea de cómo había conseguido una invitación, pero lo cierto es que había logrado entrar al evento. Llevaba un traje que claramente había visto días mejores, y su aspecto, aunque un poco más cuidado que la última vez que lo vi, seguía siendo el de un hombre que luchaba por mantenerse a flote. Manuel parecía nervioso, como si supiera que no encajaba en ese lugar, pero a pesar de eso, avanzó entre la multitud con la cabeza alta, tratando de disimular su incomodidad. Me quedé observando en silencio mientras Manuel se acercaba lentamente, sin apartar la mirada de mí. Podía sentir las miradas de todos los presentes, expectantes por ver qué sucedería. Finalmente, llegó hasta donde yo estaba y se detuvo a unos pasos de distancia. La tensión en el ambiente era palpable. Laura, comenzó a decir, su voz apenas audible entre el murmullo de la multitud. Necesito hablar contigo. El grupo de empresarios con el que estaba charlando se dispersó rápidamente, dejándonos a Manuel y a mí en un pequeño círculo de curiosos. Supe en ese momento que no podría evitar la confrontación, así que decidí que si íbamos a tener esta conversación, sería en mis términos. Aquí, le respondí, alzando una ceja. ¿De verdad crees que este es el lugar para hablar de lo que sea que quieras decirme? Manuel tragó saliva y asintió, como si no tuviera otra opción. Había llegado tan lejos, y ahora, al parecer, estaba dispuesto a rogarme frente a todos si era necesario. Le hice un gesto con la mano para que hablara, pero no le di la oportunidad de hacerlo. En lugar de eso, giré hacia la multitud que nos rodeaba y hablé lo suficientemente alto como para que todos me escucharan. Manuel, no sé por qué estás aquí, pero si es para pedirme otra vez lo que ya te negué, estás perdiendo tu tiempo. No has aprendido nada, dije, asegurándome de que mi tono fuera firme pero controlado. No tengo nada que decirte, y menos en un lugar como este. Mi respuesta fue recibida con un silencio incómodo, mientras Manuel se quedaba allí, sin saber qué hacer o decir. Parecía que no esperaba que lo rechazara tan públicamente, y el golpe de mi rechazo lo dejó visiblemente afectado. Algunas personas en la multitud comenzaron a murmurar, y pude ver la humillación en los ojos de Manuel mientras entendía que no iba a obtener lo que quería. Pero él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. A pesar de mi rechazo, se acercó un paso más, suplicando con la mirada, Laura, por favor. No te estoy pidiendo que lo hagas por mí, sino por lo que alguna vez compartimos. Solo necesito una oportunidad, algo que me ayude a salir de este hoyo en el que estoy, dijo, su voz quebrándose al final. Sin embargo, sus palabras no hicieron mella en mí. Sabía que lo que había compartido con Manuel había muerto el día en que decidió dejarme sin nada. Su desesperación solo confirmaba lo lejos que había caído, y en lugar de sentir compasión, lo único que sentía era una satisfacción fría al verlo en esa situación. Me acerqué a él, reduciendo la distancia entre nosotros, y hablé en un tono que solo él podía escuchar, aunque las palabras eran contundentes. Lo siento, Manuel, pero lo que una vez compartimos ya no existe. Ahora, tú y yo somos dos personas completamente distintas, y no te debo nada. Has tomado tus decisiones, y yo las mías. No estoy aquí para rescatarte, le dije, con una sonrisa irónica en los labios. Ahora, si me disculpas, tengo otras personas con las que necesito hablar. Le di la espalda sin esperar su respuesta y volví a unirme al grupo de empresarios, que me recibieron como si nada hubiera pasado. Podía sentir a Manuel detrás de mí, inmóvil, atrapado en una situación que no podía controlar. Sabía que todos estaban observando, que esta escena sería tema de conversación durante semanas, pero no me importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el poder en mis manos. La noche continuó, y aunque vi a Manuel rondando el salón en busca de otros a quienes recurrir, no pude evitar sonreír para mis adentros. Había llegado a ese evento con la esperanza de encontrar una solución, pero lo único que había encontrado era la confirmación de que su vida,
tal como la conocía, había terminado. Mientras yo brillaba, él se desmoronaba, y esa imagen, la de Manuel derrotado, era todo lo que necesitaba para saber que había hecho lo correcto.